Hermanos, que el Señor les bendiga en esta bella hora, en esta bella mañana que el Señor nos tiene ya en este lugar para alabar y bendecir el nombre del Señor. Damos gloria al Señor por el privilegio pues que estar en este lugar, ¿verdad? Mandamos un saludo a todos los que están pendientes, ¿verdad? De este bello canal, ¿verdad? Canal 7, la plenitud, ¿verdad? De la palabra, ¿verdad? Y vamos en esta mañana pues a comenzar, ¿verdad? Con un salmo en nuestro programa, ¿verdad? El día de hoy pues el tema que traemos, Jesús dijo: id y predicad. Ese es el tema en que traemos hoy esta mañana y vamos a comenzar con un salmo, ¿verdad? Vamos a comenzar leyendo el Salmo 46, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en el Salmo 146, dice: alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijos de hombres, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurados aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, Dios el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da el pan a los hambrientos. Jehová liberta los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, en el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Vamos a orar para dar ya un comienzo a nuestro programa. Pues vamos a decirle al Señor que sea Él el que nos dirija. Padre buen Dios, tú eres grande, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio, Señor, que nos das, Padre, de estar en este lugar. Gracias por cada hermano y hermana, Padre, que ya participó, el que va a seguir participando, Señor, en el transcurso del día, Padre. Gracias porque nos permite, Señor, anunciar las buenas nuevas de salvación, Señor. Gracias por cada uno de los involucrados, Señor, en este canal, Padre. Bendice a cada uno, Señor. Gracias, Padre, por nuestro hermano Edgardo que está aquí, Señor, en la disponibilidad, Señor, de estar ahí ayudándonos técnicamente, Padre. Gracias, Señor, por lo que vamos a hacer, Señor. Sé tú hablando, Padre, a nuestras vidas. Sé tú, Señor, llevándonos, Padre, de victoria en victoria. Señor, bendice a todos los que están, Señor, pendientes, Señor, de este canal, Padre. Bendice a cada familia hasta donde llega su señal, Señor, a los que van a estar en Facebook, a todos, Señor, donde llega su señal, Padre, y donde no llega también bendice, Señor. En el nombre de Jesús, dirige este tiempo, Señor, que sea su Espíritu Santo, Padre, dirigiendo este tiempo. Amén. Bueno, como decíamos, el tema de hoy es: Jesús dijo: id y predicad. Ese es el tema que traemos, ¿verdad? Para poder meditar un poco en la palabra del Señor, ¿verdad? Que eso es lo que se nos encomienda, ¿verdad? Que nosotros como hijos de Dios podamos llevar a un pensamiento al ser humano, o que nosotros mismos como hijos de Dios podamos navegar en el pensamiento y meditar para qué somos puestos en esta tierra, por qué somos elegidos como hijos de Dios. Mire qué bello es eso. Pues bendecimos a todas las vidas que están pendientes, ¿verdad? Ya de este bello programa, de los que están ahí conectados siempre, ¿verdad? De todos los hermanos que están ahí pendientes, ¿verdad? De este bello programa, ¿verdad? Agradecemos a nuestros pastores, ¿verdad? Porque nos permiten el privilegio de poder estar en este lugar. Eso es algo maravilloso,
de bendición para nuestra vida, ¿verdad? Y así pues vamos a dar pues el versículo bíblico, ¿verdad? Lo traemos en Marcos 16:15. Es un versículo muy conocido, creo, por todos los hermanos, ¿verdad? Creo que son versículos bien conocidos de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pues es un privilegio, ¿verdad? El poder estar en este lugar, ¿verdad? Para alabar y bendecir el nombre del Señor. El versículo dice así, de esta manera. Marcos 16:15 dice: y Jesús en la gran comisión y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso dice la palabra del Señor en Marcos 16:15, hermanos. Es bello y maravilloso el poder meditar acerca de esta bella porción que el Señor pues nos permite, ¿verdad? El privilegio de leerlas, ¿verdad? Porque es un privilegio, hermanos, este día, el poder estar vivos, el poder ver el nuevo amanecer, ¿verdad? El poder respirar, ¿verdad? Creo que muchos ya le dimos gracias al Señor porque nos permitió el abrir nuestros ojos, Él nos permitió el poder respirar, ¿verdad? Y es un privilegio el poder meditar en la palabra, ¿verdad? Privilegio que muchos no pueden porque dicen no puedo leer, pues muchas cosas, ¿verdad? Muchas circunstancias, o aquel que no conoce, ¿verdad? Que todavía no medita en la palabra del Señor, ¿verdad? Nuestro deseo, ese es nuestro empeño, nuestro anhelo como hijos de Dios, llevarle esta palabra de aliento a todo ser humano, como lo dice la palabra del Señor. Entonces estamos leyendo ahí: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Esto es algo maravilloso, hermanos, porque cuando Jesús dice id, nos está mandando, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos está diciendo, nos está mandando, que nosotros vayamos a predicar, ¿verdad? Y referente al versículo bíblico, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Que avancemos, ¿verdad? Que no nos estanquemos, ¿verdad? Que avancemos anunciando las buenas nuevas de salvación a toda criatura, ¿verdad? Acerca de este bello versículo, muy maravilloso, muy conocido por muchos pastores, por muchos cristianos, ¿verdad? Muy conocido por el pueblo del Señor. He sacado, lo voy a hacer este versículo a base de preguntas, ¿verdad? A base de preguntas lo vamos a desarrollar, ¿verdad? He sacado 6 preguntas de este versículo, ¿verdad? Y la primera es: ¿quién dijo, verdad, que fuéramos a predicar el evangelio, verdad? Y como nosotros sabemos, el autor principal de toda la palabra del Señor, ¿verdad?, es Dios. Y quien lo dijo fue Jesús, ¿verdad? Él es el autor, ¿verdad?, que nos da ese mandato, ¿verdad? Él es el autor que les decía a los discípulos en aquel tiempo que fueran y predicaran, ¿verdad? En una ocasión también Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Y volvió otra vez Jesús y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestaba: sí, Jesús, tú lo sabes. Y Pedro se entristeció, se puso triste porque sintió como que Jesús le estaba preguntando: pero ¿por qué me lo dices si él lo sabe? Pero le vuelve a preguntar otra vez el Señor y le dice: Pedro, ¿en verdad me amas? Y bueno, Pedro se queda y el Señor le dice: si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque Pedro se veía ya desviado, no se había desviado del camino del Señor, sino que se le había olvidado para qué había sido llamado, ¿verdad? Él se estaba dedicando a la pesca y por eso el Señor le preguntaba, ¿verdad?, que si le amaba. Quiere decir de que nosotros, ¿verdad?, no nos debemos empeñar como hijos de Dios, ¿verdad?, más a lo terrenal que a lo espiritual, ¿verdad? Que siempre llevemos o bien a la par esas dos cosas, pero nunca
que llevemos más lo material adelante que lo espiritual, ¿verdad? Porque Jesús es especial, es maravilloso, Él es el autor principal, el cual, ¿verdad?, nos enseñó cómo debíamos de hacerlo, ¿verdad? Y Él fue el autor, ¿verdad?, en quien les enseñó a los discípulos a hacerlo y nos enseña a través de su palabra, ¿verdad?, a que nosotros también lo hagamos. ¿Por qué? Porque nosotros también somos discípulos y discípulas de Jesús, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor, ¿verdad?, nos muestra quién lo dijo. Fue Jesús, el autor principal, ¿verdad? Porque Él nos manda a que hablemos de Dios al ser humano, porque dice a toda criatura. Él no vio raza, Él no vio color, no vio alto, pequeño, no vio riqueza, no vio pobreza. Él dijo a toda criatura. Y hay una palabra ahí, ¿verdad?, que dice a toda la creación, todo lo que Él creó sobre esta tierra, ¿verdad? A todo ser humano, a toda nación, ¿verdad? Es bien maravilloso el poder aprender acerca de la palabra del Señor y poder entender, ¿verdad?, para qué el Señor nos ha llamado. Porque todos somos llamados del Señor, todos los que hemos aceptado al Señor como único y suficiente Salvador, somos llamados, ¿verdad?, para poder predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál es el objetivo principal para que debamos hacer este mandato del Señor? ¿O cuál fue el objetivo del Señor, verdad? Porque todo está en los pensamientos del Señor, todo está a base de lo que Él, ¿verdad?, quiere, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el objetivo principal de este mandato, verdad? Que todo ser humano, el objetivo principal es que todo ser humano se salve y no vaya a condenación. Ese es el objetivo principal de nuestro Señor Jesucristo, que toda la creación se salve, ¿verdad? Ese es el objetivo principal para nuestro Señor Jesucristo, porque el motivo es, ¿verdad?, las almas, ¿verdad? Que nosotros ya llegamos a ese arrepentimiento y que sigamos llevando, ¿verdad?, almas hacia Él, ¿verdad? Ese es el motivo o el objetivo o causa principal, ¿verdad?, para nuestro Señor Jesucristo es ese. Y para nosotros tiene que ser ese, ¿verdad? Ser salvos para llevar salvación a los demás, ¿verdad? Entonces es algo muy maravilloso aprender acerca, ¿verdad?, de este mandato del Señor, porque Él no dijo si tú quieres, Él dijo ir, o sea, nos manda que lo hagamos, ¿verdad? Y en tercer lugar, la pregunta tercera es, ¿cómo se debe hacer? ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer, verdad? Hablando, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, haciendo nuestra parte, ¿verdad? Él ya hizo su parte, la parte más dolorosa, la parte más vergonzosa, como Él lo dijo, la parte más, como le dijera, la parte más que causó dolor, ¿verdad?, que causó dolor a todos sus discípulos, a su madre, a sus hermanos, hasta nosotros que leemos la palabra del Señor, sentimos, ¿verdad?, que el Señor pasó un dolor terrible. Fue algo sorprendente lo que Él hizo, ¿verdad? Y Él ya hizo su parte en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y ¿cómo lo debemos hacer? ¿Verdad? Es hablando, ¿verdad? Nosotros nos ha tocado lo más fácil. El Señor ya hizo lo más difícil, a nosotros nos ha tocado lo más fácil, ¿verdad? Cumpliendo con su palabra, predicando el Evangelio por todo el mundo, por todas las naciones, ¿verdad? A llegar a los mundos, a las naciones donde no ha llegado, ¿verdad?, la palabra del Señor, cubriendo todas las naciones, ¿verdad? Eso nos ha llamado el Señor, que nosotros hablemos, ¿verdad?, a toda criatura, y ya sea hoy está bien precioso esto, porque antes, que no había mucho medio de comunicación, pues costaba un poco más. Hoy, como me dijo un día el pastor,
ya no lo hacemos caminando, ¿verdad? Solo caminando, sino hoy venimos acá a la televisión, ¿verdad? Venimos a este lugar y por medio de este lugar nosotros avanzamos a muchos hogares de un solo momento, ¿verdad? Entonces es muy maravilloso, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a hablar, a comunicarnos, porque de eso se trata el Evangelio, de llevarlo y expandirlo a través de nuestros labios, ¿verdad? De esa manera lo vamos a hacer o lo tenemos que hacer, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Ahí donde se encuentre, ¿verdad? Y la cuarta pregunta es, ¿cuándo se debe hacer? ¿Verdad? Esa es una pregunta muy clave. ¿Cuándo tenemos que predicar la palabra del Señor? Hermano y hermana, usted y yo lo tenemos que hacer en este momento, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprovechar hasta el último segundo de nuestras vidas para que el Evangelio se expanda, ¿verdad? Esto del Evangelio urge predicárselo a las almas. En primer lugar, porque la muerte puede sorprender a cualquier persona, ¿verdad? Imagínese que usted estuvo platicando con un amigo, digamos, en el mercado, se encontró con él y usted en lugar de predicarle, en lugar de hablarle la palabra del Señor, le habló otras cosas que no eran empáticas a la palabra del Señor y se fue, se despidió de usted, ¿verdad? Entonces esto, ¿verdad? ¿Qué causa o qué puede ocurrir? ¿Verdad? Usted no sabe si esta persona más allá, ¿verdad? Falleció, ¿verdad? Y tuvo usted la oportunidad en el último segundo de hablar de la palabra del Señor con esta persona y no lo hizo. Entonces por eso urge, por eso dice, ¿cuándo lo debemos hacer? Porque esto urge hacerlo, ¿verdad? Porque cada día, cada segundo que pasa, cada minuto que pasa, es importante que nosotros lo podamos aprovechar para el Señor. Es importante que nosotros podamos apartar el momento y el segundo para el Señor, ¿verdad? Eso es lo más maravilloso que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Poder hablarle a esa persona, a ese amigo, a ese vecino, o cuando usted sale a la calle, ahí en su casa, barrer la basurita del frente y mira a su vecino, le saluda y le puede decir, amigo, Cristo te ama si no es cristiano, ¿verdad? Es fácil, solo son unas palabritas las que usted le tiene que decir, mover nuestros labios, ¿verdad? Ser amistosos, porque eso nos llama, ¿verdad? Que cuando nosotros, Jesús nos dice, ir por todo el mundo y predicar, ¿verdad? Predicar es un sinónimo de hablar, ¿verdad? Y entonces nos está haciendo el llamado al Señor a ser amistosos, a hablar con las personas, ¿verdad? A tratar con personas, ¿verdad? Entonces es bien importante, ¿verdad? Que nosotros podamos ir y hablar acerca del Señor y hacerlo hoy, ¿verdad? Si usted hoy tiene la oportunidad de salir más tarde, si usted quizás va en su vehículo y más allá se va a encontrar con alguna persona, ¿verdad? Es bien importante de que nosotros podamos hablar, ¿verdad? De la palabra del Señor. Como le digo, la muerte le puede sorprender a esta persona. Y otra cosa muy importante es que la muerte puede sorprender a esta persona que usted saludó, como me puede sorprender a mí y a usted, ¿verdad? Imagínense que usted tuvo la oportunidad de estar con este amigo y me muero, digamos, yo me muero, tuve la oportunidad de estar con este amigo, tuve la oportunidad de hablarle del Señor y me muero, y el Señor cuando me pida cuentas y me va a decir, ¿predicaste mi palabra? Y yo le voy a decir, sí, pero te faltó el amigo que estuviste enfrente hace unos minutos. O como él me diga, ¿verdad? Que hace unas horas. ¿Y qué le voy a decir yo? Avergonzada me voy a quedar porque no pude, ¿verdad?, aprovechar esa oportunidad. Por eso es bien importante meditar acerca de este mandato, acerca de cuál es el propósito de estar como hijos de Dios sobre esta tierra, ¿verdad? Es un propósito maravilloso, ¿verdad? Que nosotros podamos mover nuestros labios, ¿verdad? Y anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, ¿verdad? Perdón, es bien importante que nosotros podamos
meditar, ¿verdad?, acerca de este mandato, ¿verdad? Porque es bien importante el poder hablar acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Y tomemos en cuenta que lo tenemos que hacer hoy, ¿verdad? No hay que dejarlo para mañana, es hoy, porque en la palabra del Señor siempre hay referente que cuando habla de, por ejemplo, el Señor Jesucristo, que fue, ¿verdad?, el que murió, es el pasado. Pero cuando habla acerca de un mandato, de lo que hay que hacer, habla de un presente, no habla de un futuro. Cuando habla acerca de lo que va a suceder sobre esta tierra, habla de un futuro. Pero a nosotros nos habla en tiempo presente, ¿verdad? Que lo tenemos que hacer hoy, ¿verdad? Es algo muy importante acerca de este mandato, ¿verdad? Estamos hablando en Marcos 16:15. La quinta pregunta es, ¿a dónde lo vamos a hacer? ¿Verdad? Como ya le dije, ¿verdad? Ahí con sus familiares, ¿verdad? También usted lo puede hacer, ¿verdad? Cuando llega su tía, su tío, su abuela, su hermano, ¿verdad? Decirle, ¿verdad?, que si no se ha arrepentido lo puede hacer en ese momento. O igual si no lo quiere hacer enfrente de cualquier persona, él lo puede hacer ahí en su casita, en lo oculto, ¿verdad? Donde no lo vean, porque hay personas que no les gustan que otros los miren, pero usted le puede decir allí donde está en su intimidad, ahí lo puede hacer, ¿verdad? El Señor nos manda a movilizarnos, ¿verdad? Porque la palabra o la pregunta es ¿a dónde?, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama a que nos movilicemos a hacerlo, ¿verdad? Que caminemos, ¿verdad? Que a veces quizás no tenemos la oportunidad de que no nos visita nadie, ¿verdad? Nosotros movernos a visitar, pero hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí con los vecinos, ¿verdad? O cuando uno va en un autobús a la par de alguien, ¿verdad? Allí le puede decir, conversar y decirle, mire, usted ya conoció del Señor, le muestro a mi Señor, ¿verdad? El que nos creó, ¿verdad? Y hablar ahí, ¿verdad? Comenzar una conversación, ¿verdad? Ser amistoso, porque eso nos llama al Señor, ¿verdad? A que nosotros podamos caminar, ¿verdad?, de esa manera, ¿verdad? Con amistad hacia los demás, ¿verdad? No ser así como muy serios, ¿verdad? A veces nos portamos como muy serios, ¿verdad? Y la gente dice, uy, ven enojado o cosas así, ¿verdad? No, hay que sonreírle a las personas con las que nos sentamos. A veces tenemos la oportunidad de ir a algunos buses, ¿verdad? Y ahí cuando nos sentamos con las personas, ahí podemos hablar de Él, ¿verdad? Donde quiera que nosotros vayamos, quizás pasamos por el parque o quizás vamos a visitar a un enfermo o no sé, a cualquier parte donde usted vaya, allí puede, ¿verdad? Hablar del Señor, ¿verdad? No hay un lugar específico que usted lo puede hacer solo en la iglesia o solo en dicha parte, sino en todo lugar y en todo tiempo, ¿verdad? Y movilizarnos, ¿verdad?, con urgencia, porque esto urge. Imagínense con estas enfermedades que han pasado, porque ya están pasando, gracias al Señor, ¿verdad? Cuánta gente se murió sin recibir al Señor, ¿verdad? Es importante movernos evangelizando, hablando de la palabra del Señor. Y como esta pregunta, tenemos por qué es necesario hacerlo, ¿verdad? Vamos a ver por qué es necesario que nosotros lo hagamos. En primer lugar, porque es la voluntad del Señor que usted y yo lo hagamos. En Mateo 6:10 dice, venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad en esta tierra como en el cielo. Mire, es la voluntad del Señor que el reino de Dios se establezca sobre esta tierra, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a establecer el reino de Dios? ¿Verdad? Caminando y hablando de la palabra del Señor para que se cubran todas las naciones, ¿verdad? Para que se llegue hasta el último rincón del mundo, ¿verdad? Y demos a conocer, ¿verdad? Que crezca, ¿verdad? Que se engrandezca, que se establezca ese reino sobre esta tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo, porque dice la palabra del Señor también que Cristo pronto viene. Y si nosotros no nos movemos, ¿verdad?
muchos van a estar despercibidos, ¿verdad? Y como la palabra de Dios se tiene que cumplir, y dice que el fin no vendrá hasta cuando la última alma, la última persona de este mundo, hasta donde llegue los confines de la tierra, hasta donde llegue ahí, hasta esa persona, entonces dice, vendrá, ¿verdad?, entre las nubes a recoger sus escogidos. Entonces nosotros tenemos que movilizarnos para que la palabra del Señor se cumpla a su tiempo, ¿verdad? Esos son los motivos principales necesarios del por qué nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? En segundo punto, porque usted y yo somos instrumentos del Señor, ¿verdad? Eso es necesario hacerlo porque nosotros somos llamados como instrumentos del Señor. Vamos a leer en Hechos 9:15, dice la palabra del Señor. Dice en Hechos 9:15, el Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad?, le daba el mandato a Ananías. Hoy nosotros podemos poner nuestro nombre ahí, ¿verdad? Ya no va a ser Ananías, sino Pedro, Juan, Marta, cualquier nombre, ¿verdad?, que nosotros tengamos, le podemos poner ahí que somos instrumento del Señor, ¿verdad? Que somos ese instrumento, un portavoz, ¿verdad? Alguien que se mueve para hablar acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Es algo muy importante. Vamos a leer en Filipenses 2:6-8. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, del 6 al 8, dice, el cual dice que el Señor ahí ya hizo su parte, y lo vamos a ver. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y está sentado y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Mira, el Señor ya hizo su parte, ¿verdad? Y por eso es necesario que nosotros podamos movernos y hablar del Señor, porque ya hizo la parte Él que le correspondía hacer en la cruz del Calvario. Y mire, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Él no dijo, bueno, yo soy hijo de Dios, yo no, porque yo soy Dios, ¿verdad? No dijo eso. Él dijo, se hizo igual que nosotros, se hizo un hombre, se hizo carne, ¿verdad? Y se humilló, ¿verdad? No hay nadie en esta tierra, no hay hombre en esta tierra que se haya humillado, que se humille como se humilló nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él sufrió y Él padeció en la cruz del Calvario por estas almas. Él sufrió, Él vivió eso, ¿verdad? Él fue molido, ¿verdad?, por nuestras rebeliones, ¿verdad? Gracias a Él nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Gracias a ese evento, ¿verdad?, que se dio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Allí, por ese medio, nosotros fuimos salvos, ¿verdad? Y entonces, por eso es que nosotros debemos de ir y predicar el Evangelio del Señor. Por esos motivos, ¿verdad? Por eso es necesario movernos, porque Él ya hizo su parte, Jesús ya hizo su parte, Dios también ya hizo su parte en esa área. ¿Por qué? Porque Él, ¿verdad?, Él le dio autoridad a nuestro Señor Jesucristo para que muriera en esa cruz, ¿verdad? Y Jesús mismo también hizo su parte, porque Él, ¿verdad?, dio su vida ahí para morir por usted y por mí, ¿verdad? Y el ingrediente principal o el sazón principal de este bello trabajo
está en 1 Corintios 16:14, ahí lo vamos a leer. ¿Cuál es el ingrediente principal? Miren, dice la palabra del Señor en 16:14, el ingrediente principal dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ese es el ingrediente principal que nosotros debemos de llevar en nuestra vida como hijos de Dios, a trabajar con amor hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ese amor renazca en nosotros para poder ir hacia los demás, ¿verdad? Ese amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo al dar la muerte en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, avanzar hablando acerca de Él, trabajando para Él. Pero el ingrediente principal de todo esto es haciéndolo con amor para Dios, ¿verdad? Con amor, porque eso es lo principal que nosotros como hijos de Dios, es un sazón que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Es el amor, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir con gracia, ¿verdad? Con esa caracterización en nuestra vida, ¿verdad? Que se eche de ver, ¿verdad? Que tenemos amor para los demás, hablándole, ¿verdad?, a las personas, ¿verdad? De esa manera nosotros mostramos el amor que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, porque hablamos, ¿verdad? Y llevamos almas, ¿verdad? O por lo menos hacemos responsables a la humanidad de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Dice en Proverbios, en el libro de Proverbios 11:30, dice que es de sabio ganar almas para el Señor, y que es el fruto de los justos también, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor nos enseña acerca de esta palabra maravillosa, ¿verdad? Y mis queridos hermanos y hermanas, ¿verdad?, mantenernos firmes, ¿verdad?, inconmovibles, ¿verdad?, pregonando siempre, ¿verdad?, la palabra del Señor. Vamos a leer la última porción y dice en Corintios 15:58, dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire qué bello es la palabra del Señor. Mire, me gusta esta palabra del Señor de Corintios, porque aquí asimila este siervo que escribió esta porción bíblica. Dice: así que, hermanos míos amados. Mire, aquí se refleja el amor de cómo nosotros debemos de hacer las cosas, cómo debemos de hablarle al ser humano, cómo debemos de llegar hacia ellos y predicar, no ofendiéndoles, sino hablarles con amor, ¿verdad? Con ese amor que nos tiene que caracterizar como hijos de Dios, ¿verdad? Es bello el poder ver a otros que lo hacen con ese amor, con esa paz. Yo he visto cómo hay personas que hablan del Señor tan precioso, y yo digo: Señor, de esto quiero aprender yo, ¿verdad? Acerca del amor de nuestro Señor Jesucristo, cómo tratar a los demás, ¿verdad? No señalando, sino mejor dándole, ¿verdad?, una solución quizás para algún problema, ¿verdad?, a su amigo, a su vecino, ¿verdad? Decirle que el único y suficiente Salvador nos puede ayudar también con los problemas, ¿verdad? Entonces el Señor nos manda a que trabajemos, y que nuestro trabajo, dice la palabra del Señor, no es en vano. Mire qué bella es la palabra del Señor, que dice que nuestro trabajo no es en vano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros llevamos a salvación, y nosotros también vamos a salvación, ¿verdad?, de vida eterna. Vamos a recibir esa vida eterna, ¿verdad? Y también hay galardones, ¿verdad?, para aquellos que les gusta trabajar en la obra del Señor, haciendo la obra del Señor para el Señor, ¿verdad? No para otro ser humano, ¿verdad? No para otro hermano, sino para el Señor. Que haciendo, yo siempre digo: Señor,
yo quiero que tú me califiques. Yo no quiero ser calificada por ningún hombre de esta tierra, sino por ti. Yo siempre le digo eso al Señor, porque nosotros tenemos que ver que Dios nos califica, ¿verdad? No tenemos que vivir de las calificaciones de otros seres humanos, sino de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es bello y importante, ¿verdad?, podernos movilizar y hablar, porque el Señor lo dijo: id y hablar a toda criatura, todas las naciones. Y por último, ¿verdad?, otro ingrediente principal, dice la palabra del Señor en Isaías 43:11, dice: yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve, ¿verdad? Esto se lo digo, ¿verdad?, a usted, hermana y amigo, y principalmente a ti, amigo y amiga, que estás ahí, ¿verdad?, viendo este programa, ¿verdad?, o que tú que lo vas a ver, ¿verdad? El Señor te dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hecho hombre. Primero de Timoteo 2:5 lo dice, ¿verdad? Y en Isaías 43:11 dice que Él es Jehová, ¿verdad? Y no hay otro fuera de Él, ¿verdad? Entonces, amigo y amiga, ¿verdad?, a nosotros como hijos de Dios se nos ha dado, ¿verdad? Ya lo vimos aquí en la palabra del Señor, que se nos ha encomendado, ¿verdad?, ir y trabajar, hablar, ¿verdad? Entonces, por eso en esta mañana estamos en este lugar. El objetivo principal es que las almas puedan oír, ¿verdad?, hacerle responsable a usted, ¿verdad?, de su salvación, ¿verdad? Porque en aquel día no va a haber una excusa de decir: hoy en día hay por muchos medios donde nosotros podemos escuchar palabra del Señor. Y en aquel día no va a haber excusa de decir: yo no escuché. Puede escuchar por todas partes. Y este canal es un canal de bendición, porque también por medio de aquí puede usted escuchar palabra del Señor. Y hoy, en este momento, aprovechando los últimos 2 minutos que me quedan, yo le digo a usted, amigo y amiga, que si no ha recibido del Señor, hoy es la oportunidad, porque la palabra del Señor nos declara en la palabra de que no hay otro Dios en quien podemos encontrar salvación de vida eterna, más que solo el Dios de dioses y Rey de reyes, aquel que nos mostró que nos amaba, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo, ¿verdad? Entonces el llamado es a que usted que está allí pueda recibir del Señor, aceptarle como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios hemos llegado a Él, hemos visto, ¿verdad? Somos testigos de la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros somos testigos porque creemos fielmente lo que la palabra del Señor declara, ¿verdad? Entonces nosotros somos testigos fieles del Señor, de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hecho hombre. Y en Romanos 10:9 dice la palabra del Señor que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Él se levantó de entre los muertos, ese será salvo. Mire, amigo y amiga, se necesita solo hablarlo, confesarlo. Esto es de fe, ¿verdad? Esto es por medio del Espíritu Santo. O sea, nosotros no tenemos que ir y regalar algo, que ir y matar algo y presentarlo. No, solo tenemos que decir: yo te recibo hoy. Eso es lo único que usted tiene que decir. Vamos a orar en esta hora. Le decimos al Señor: Padre, buen Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio, Padre, que nos diste de poder meditar un momento acerca de la palabra del Señor. Padre, buen Dios, gracias, Señor, porque usted es maravilloso, usted es precioso, Señor. Gracias, Padre, por esas almas, Señor,
que van a llegar a ti, por esas almas, Señor, que están llegando, Padre. Señor, yo sé, amado Rey, que en este tiempo, Señor, ni en otros tiempos, siempre ha habido gente sedienta de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amado Rey, en esta hora, Padre, mira aquel Señor que está ahí, Señor, en su hogar, Padre, ahí donde se encuentra, Señor, quizá en su trabajo, Padre Santo, o va, Señor, en algún vehículo y va sintonizándonos, Señor. Llega al corazón, Padre, de aquellos que no te conocen, oh Rey. Sé tú salvando esas almas, Señor. Sé tú llegando, Padre amado, tocando el corazón, el pensamiento y el entendimiento, Señor, de los amigos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú restaurando, Padre, las almas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hay gravedad, Señor, en este mundo por ti, Padre Santo. Llega a esos hospitales, Señor. Llega, Padre, a esos reos, Señor, en las cárceles, Padre, donde están esas almas sedientas de ti, Señor. Llega, Padre, restaura, Señor. Tú no nos has mandado a juzgar al hombre, sino a salvar, Señor. Tu palabra no dice id y juzgad, dice id y predicad el evangelio de paz y amor. Y hoy, Señor, tenemos la oportunidad de hacerlo, Señor, porque hemos amanecido con vida, Padre, podemos respirar, Señor. Señor, gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos das de poderlo hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amado Rey, yo sé que usted está llegando a cada corazón, Señor, y quebrantando, Padre, esa alma sedienta de ti, Señor. Mira, Padre Santo, esa vida que está ahí, Señor, en cautividad, Padre, que necesita de tu aliento, Señor, que necesita, Padre, de su cobertura del Espíritu Santo, Señor. Llegue, Padre Santo, y quite esa cautividad. Liberta, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, y conoceréis la verdad, y esa verdad os libertará, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mueva su mano de poder, Padre, en misericordia por aquel hombre sediento, por aquella mujer sedienta de ti, Señor. Mira, Padre, esa mujer, Padre Santo, que ya no haya solución a sus problemas, Padre. Sé tú, Señor, entrando en la vida de ella, Padre Santo, y glorificándote, Señor, ahí donde está, Padre, clamando, Señor, al borde de la muerte, Señor. Llega, Padre, y rescata, Señor, esa alma, Padre Santo. Sé tú visitando, Señor, la vida, Padre, de cada persona, Señor, angustiada, Padre, porque hay momentos, Señor, en el ser humano, Rey, que no se le haya salida al problema, Padre Santo. Es grave la necesidad, Señor. Muéstrales que en ti hay un amigo que les puede escuchar. Muéstrales que en ti hay quien pueda llevar su problema, Señor. Muéstrale, Padre, al ser humano que tú tienes poder, un poder sobrenatural que traspasa todo corazón. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, gracias por lo que nos permites hacer, Señor. En esta mañana, Padre, te alabamos y te bendecimos, oh Rey. Bendecimos a todos aquellos que bendicen este canal, Señor, monetariamente, espiritualmente, y a todos que están pendientes, Señor. Padre Santo, llega y bendice a cada hogar, Señor, a cada hermano. Señor, que en su pensamiento quede, Padre, el propósito para que hemos sido salvos, Señor. Que
el propósito, Padre, sea hecho en nosotros, Padre Santo, y que puedan, Señor, levantar esos obreros, Señor, para trabajar para ti, Señor, porque todos somos obreros para tu viña, Señor. Desde el momento que movemos nuestros labios para hablar de ti, somos obreros tuyos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por todo lo que nos permite, Padre. Gracias, Señor, por cada hogar, por cada hermano que está pendiente de este canal, Señor. Gracias, Padre, por cada amigo también, porque sé que hay amigos pendientes, Señor, de este programa, Padre, de este canal, Señor. Gracias por cada amigo y amiga, Señor, que está ahí, Señor, pendiente, Padre. Llega, Señor, a cada cantón, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, a cada hogar en Texistepeque donde llega su señal, en otros lugares en Estados Unidos, Padre. Dios Santo, gracias, Señor, por el privilegio que nos da, oh Rey. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, amigos, hermanas, hemos llegado, ¿verdad?, al final de este bello programa, ¿verdad?, agradeciéndole, ¿verdad?, a nuestro pastor, ¿verdad?, que nos da la oportunidad de estar en este lugar para llevar las buenas nuevas de salvación y meditar un poquito en lo que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios. Ir y predicar el evangelio de paz y amor a toda criatura. El Señor les bendiga. Amén.